Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro tema de los fundamentos de las herramientas que tiene o complementos que tiene Excel para manejo de bases de datos. El tema que vamos a ver ahorita se llama Power Query. Bueno, ese Power Query ya viene incorporado dentro de Excel a partir de la versión de los Office 2016, 2019, 365. Para realizar y conocer esta herramienta, entonces vamos a trabajar con dos archivos. Aquí vamos a tener el archivo que dice permisos, dice empleados y dice permisos. Son dos bases de datos. Ya te las voy a mandar a... Todos la tienen allí. Solamente falta... Sí. Vamos abriendo esas dos. sí, vayan abriéndolas y las convierten a tabla, por favor. Ok. Helber, que se me hizo su correo. Sí, por favor, me la envías. Gracias, José. Acá está. Bueno, vamos a ver la herramienta más importante de todo lo que tiene que ver este curso, ¿sí? Que es el Power Query. El Power Query también, pues como estamos viendo los enfoques de Excel, ¿cierto? Pues haciendo una pequeña inducción para que, pues he venido repitiendo como para que conozcan que eso también existe y pues en el caso de que usted necesite hacer un proceso con bases de datos, pues utilice estas herramientas, ¿no? Entonces el Power Query pues es una herramienta más de transformación, ¿no? Es una herramienta que me va a permitir coger bases de datos también de diferentes fuentes. Yo puedo coger bases de diferentes fuentes, o sea, bases de datos de Excel, de Access, de cualquier otro formato de bases de datos, ¿no? Y las puedo subir a Power Query, o sea que todos estos archivos normalmente no trabajan solamente con archivos de Excel, pueden trabajar también con archivos de otras bases de datos, pero está diseñada especialmente para hacer transformaciones. El Power Pivot es más como de formular, ¿cierto? Como de formular, de sacar la medida, de hacer la tabla dinámica con la medida, ¿no? De hacer un cálculo, ¿no? Pero no es tanto como de quitar, de poner, separar, de agregar, ¿no? Ese tipo de transformaciones. Quíteme esto, sepáreme esto, úname esto con esto. Eso lo hace más el Power Query. El sinónimo de query pues son consultas, ¿no? Y las consultas, siempre que hablemos de consultas en el ámbito de informática, pues las consultas siempre hacen referencia a un hijo que nace de una base de datos o de varias bases de datos, ¿no? Entonces yo de la base de datos de empleados, yo puedo sacar un hijo donde diga nomás el nombre y el sueldo. Eso es una consulta, eso es un query. Pero resulta que yo, para poder sacar el nombre y el sueldo, resulta que el nombre estaba separado y lo tuve que concatenar. Entonces ya es una transformación para poder finalmente presentar un informe acorde a como lo pidan, ¿sí? Porque resulta que a usted le mandan la base de datos, pero le dicen: yo necesito que usted me presente un informe por cliente, pero el cliente debe quedar en una sola celda. Y resulta que en la base de datos original tiene nombre, apellido, dirección, teléfono. Entonces necesita unir. Entonces el query viene especialmente diseñado para eso. Es una herramienta de transformación. Puedo pasar a mayúsculas, a minúsculas, quitar, separar columnas, concatenar. Bueno, puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer, ¿no? Entonces, también, además de que trabaja con grandes volúmenes de datos,
También puedo relacionar bases de datos. Y es una herramienta mucho más completa que el pivot, porque yo dentro del mismo Power Query puedo hacer resúmenes de datos, que es lo que no tiene pivot. Pivot, para hacer el resumen de datos, se apoya, tiene que apoyarse necesariamente para hacer el resumen de datos con la tabla dinámica de Excel. El Power Query, bueno, ya tiene otra herramienta adicional que yo puedo hacer resúmenes. Él se va a apoyar en Excel también, pues porque por eso lo hicieron allí dependiendo de Excel. Pero entonces la diferencia es que en el Query yo puedo hacer resúmenes. ¿Qué es eso? Quiere decir que si usted tiene una base de datos de 2 millones de registros, usted en Query la puede transformar, unir y luego decirle como un subtotal automático de los que ya manejan la herramienta de subtotal automático de Excel. Entonces yo en Query puedo hacer un resumen, como una tabla dinámica. Entonces si esa base de datos tenía 2 millones de registros y yo hice un resumen, entonces de pronto esos 2 millones me quedaron en 1 millón, entonces ya no voy a bajar tanta información a Excel, o me va a quedar más fácil de manejar el informe porque él permite hacer resúmenes. Bueno, vamos a ir a la práctica para que me entiendan pues toda esta cháchara aquí que estoy diciendo. Entonces, lo mismo, pues tengo que hacer un prealistamiento porque en Excel lo tengo que hacer. Entonces voy a abrir la base de datos de empleados. Estas bases de datos pues ya todas están depuradas, están listas para trabajar, ¿no? Pero volviendo a recordar, no tiene título, no tiene totales, las columnas están estandarizadas, bueno, todo lo que siempre hemos venido hablando. Esta base de datos pues lo único que voy a hacer es convertirla a modelo de tabla. Entonces le doy control T y le doy a aceptar. Y esta tabla la voy a llamar T empleados. Listo. La grabo, la cierro. Entonces aquí viene, la voy a llamar de una vez como yo estandarizo todo esto. Yo trabajo y de cliente, y de asesor, y de zona. Siempre los trabajo así, yo ya tengo estandarizado eso, pero usted le puede colocar el nombre que quiera. Si a usted le parece que ID es muy feo, pues déle otro nombre, el que usted quiera, ¿sí? Entonces aquí lo voy a llamar ID empleado. Bueno, empleado, colaborador, como lo quieran llamar allí. Las cosas no son como suenan, sino como se dicen, ¿cierto? Bueno. Grabo. Listo. Entonces, bueno, pues conozcamos algo. Tiene el ID, tiene el nombre, tiene el apellido, la ciudad, la fecha en que le hicieron el contrato y lo que en este momento devenga, ¿sí? Vamos a cambiarle esto a sin decimales. Listo, no es más lo que le tengo que hacer. Grabamos y cerramos. Ahora voy a abrir la tabla de permisos. En esta tabla de permisos están las cédulas de los empleados que tenemos allá, pero aquí en la tabla de permisos no tengo los nombres. Esta tabla de permisos, esto es de un trabajo real, por ahí de una empresa donde estuve. Entonces aquí viene el ID, viene el ID del empleado, pero igual no tengo el nombre, ¿no? Está la ciudad, el permiso, el canal, el cargo, el estado del contrato, la fecha del permiso, el inicio del permiso y el fin del permiso. Bueno, estas horas permiso las voy a borrar y las voy a volver a calcular.
pero la voy a calcular después de que la haya convertido en tabla. Entonces le voy a decir control T. Ya esta es una base de datos más grande, ¿no? Ya tiene 8097 registros. Entonces verifico que esté marcando todos los 8000, exactamente, 8097. La tabla tiene encabezados, listo. Entonces ahora sí voy a hacer el cálculo acá. Y le voy a decir que las horas permiso es igual al fin del permiso menos el inicio del permiso. Copio. Debió haberme copiado automático. Bueno, ya hizo el cálculo. Vamos a... Listo. Bueno, esto tiene unos errorcitos de fecha, pero los voy a dejar ahí para que después los podamos corregir. Listo, viene el tipo del permiso y por aquí hay una columna donde aparecen unos préstamos, ¿sí? Ok. Entonces yo voy a relacionar la base de datos de permisos con la de empleados para poder presentar un informe, los permisos de los empleados y los préstamos que tienen los empleados de acuerdo a la ciudad, al canal, al cargo, etcétera. O sea, necesito hacer un análisis de acuerdo a las columnas que tengan. Lo mismo, entonces ya aquí por diseño de tabla, entonces la voy a llamar T permisos, o sea que una tabla se llama T empleados y la otra la llamamos T permisos. Damos enter. Grabamos, cerramos y ahora sí abrimos un Excel en blanco. José Edgar, Sí. es que no sé qué le moví y le oculté todos las cintas de opciones. ¿Cómo hago para que me vuelvan a salir y me queden quietas? La cinta de opciones, si es por atajo con control F1, con control F1 o haciéndole doble clic en cualquiera de los menús. Ya, pero sabes que no me sale la barra donde pongo la fórmula. Entonces eso lo activa aquí por vista y le dice ¿qué? Se me olvidó barra de fórmulas. Ah, ya, ahora sí, que no había podido hacer la fórmula de Ok. horas permiso. ¿Cómo es que es la fórmula? La fórmula la hice cogiendo ya la convertiste a tabla, ¿cierto? Sí, ya. Entonces le dice que las horas permiso es el fin del permiso menos el inicio del permiso. ¿Sí? Ujú. ¿Lista, lista? Si le hace mal la primera, pues la copia, ¿no? Espérame que me arroja error. No tienes que escribir referencia, no tienes que decirle igual, haces clic, menos y haces clic. Cuando se trabaja con tablas, una anotación pues a todo lo que hemos visto, es que yo en una tabla no le puedo decir I2 menos H2, ¿no? Ni tampoco escribir la referencia, nada.
Usted tiene que venir y seleccionar para que él asuma la columna. Fin, permiso, Sí, ya, menos ya. esto, ¿no? Fin del permiso menos inicio del permiso, ya. Ok, la copia, ¿sí? Graba, cierra y abres un Excel nuevo. Bueno, ¿Copio esa columna o todo? la ¿Cómo fórmula, es? la fórmula hacia abajo la tienes que copiar. Ah, no, ya, ya me apareció Ah, toda. bueno, bueno, listo. Entonces ahora sí, grábelo, Sí, grábelo y ya cierras y abres un Excel en blanco. ya. Bueno, entonces, ¿cómo hago para trabajar con el complemento de Power Query? Ese sí, no hay necesidad de activarlo porque él ya por default, a partir de la versión del Office 2016, ya viene incorporado. Y viene aquí en el menú de datos. Y este grupo que dice obtener y transformar datos, todo este grupo es el Power Query. ¿Sí? Todo este grupo es el Power Query. Entonces, para yo poder subir a la plataforma de Power Query las bases de datos, entonces aquí por datos le voy a decir obtener datos. Y le voy a decir de un archivo. Usted en Power Query puede subir archivos de Excel, archivos de SQL, archivos de MySQL, archivos de Azure, de Oracle. Puede subir una tabla de una página web. Puede subir una tabla que esté en formato PDF y él lo convierte de una vez a una tabla. Por ejemplo, ese tipo de cosas puede hacer, ¿sí? En Power Query. Realmente es una herramienta muy poderosa. Acá, entonces, como estamos con el ambiente de Excel, pues entonces yo le voy a decir que voy a subir unas bases de datos, un archivo desde Excel. Y aquí en Excel sí toca tener un poquito de cuidado cuando las voy a subir. Ya les voy a explicar por qué. Entonces busco el path donde está la información. Yo las tengo aquí en el escritorio, donde dice ¿qué se me hizo? En permisos puedo subir la que quiera, igual ambas las tengo que subir porque las voy a relacionar. Entonces voy a subir empleados y le digo importar. Bueno, entonces aquí él empieza a conectarla. Bueno, y aquí está la tabla de empleados, ¿no? Esta es la hoja. Igual también puedo subir la hoja, pero ya sabemos que con la hoja, pues para entrar a nuevos registros tendría que estar actualizando rangos. En cambio que aquí no. Él me da una muestra de lo que tiene la tabla para estar seguro que es la información que voy a subir. Y aquí hay dos formas de subirla. Si usted le dice cargar, entonces él la sube a Power Query y la sube a Excel, o sea, a este archivo. O sea que se traería toda la base de datos y la montaría otra vez aquí. La dejaría en Excel y la dejaría de una vez también en Power Query. Entonces, si usted tiene, usted está
Resulta que usted como ahora va a seguir manejando bases de datos en forma correcta porque las va a seguir alimentando. Entonces de pronto hoy tiene una base de datos de 200 registros, pero a fin de año tiene una base de datos de 700.000 registros. Eso ya no lo mueve nadie, ¿sí? Entonces, si usted tiene 700.000 registros, si usted va a dar una solución con Power Query y vuelve y las monta aquí, pues no tendría ningún sentido, porque si yo le digo cargar, pues vuelvo y monto la base de datos aquí en Excel y además de eso vuelvo y la monto en Query. Entonces yo le voy a decir, no, yo no quiero que me monte la base de datos aquí en Excel. Yo quiero que me la monte solamente en Power Query. En este archivo de Excel, pero la voy a dejar en la plataforma de Power Query, así como hice con Pivot. Entonces para subirla directamente a Power Query le voy a decir transformar datos. Si usted se equivoca hay forma de arreglarlo. Entonces digo, no está. La embarré porque esta base de datos tiene 1.000.000 de registros y no, yo quería manejarla solamente en Power Query, pero la montaste también en Excel. Se puede después arreglar para que quede solamente en Query. Pero por ahora, pues como ya sabemos cómo es el asunto, entonces solamente la voy a subir a Query. Le digo aquí transformar datos. Y ya la tengo aquí en la plataforma de Power Query. Bueno, en este... ¿Será que puedes repetir el proceso? Es que ahí me perdí un poco, lo intenté hacer y no me quedó bien, bueno, entonces... Okay, sí, qué pena, gracias. Volver a hacer, claro que sí. Lo que hice, bueno, voy a cerrar esto. Entonces lo que hice fue decirle, por obtener datos, le dije, de un archivo desde un libro de Excel, ¿sí? Seleccioné la tabla y le dije importar. Escogí la tabla que voy a subir y entonces aquí, ¿qué es lo que estaba explicando? Si le digo cargar, la monta en Excel y la monta en Query. Si le digo transformar datos, solamente la monta Query. Te le voy a decir transformar datos para que solamente la suba a Power Query. Bueno, lo mismo, este Power Query tiene aquí un panel de consultas que es donde me van a aparecer todas las tablas que yo tenga. Se puede contraer para darle una mejor, si es una base de datos muy grande, pues aquí la puedo contraer, ¿cierto? Aquí en el panel de consultas se llama este. Al lado derecho está el panel de pasos, que es la parte importante aquí. Todo lo que usted le haga a esta base de datos, él le va a ir grabando como si fuera una macro de grabación. Si usted le cambia el tamaño, ¿sí? Si usted le cambia el tamaño, si usted le cambia, separa, convierte a mayúscula, hace algún cálculo, todo eso él lo va grabando aquí. Todo eso queda grabado. Y es el potencial, porque de esto yo puedo sacar otras consultas, por eso es que se llama query. Yo puedo hacer una consulta donde me aparezca unido el nombre, el apellido y el sueldo, ¿sí? O puedo hacer otro donde me aparezca el nombre y apellido así separado, la ciudad y la fecha de contratación, otra consulta. Pero esas consultas, todo lo que usted le haga, eso queda grabado, y si usted sube nuevos empleados, pues él les hace todo el proceso que yo haya programado aquí, porque eso se replica automáticamente. Por ejemplo, decir algo, yo cambié esto a mayúscula, listo. Usted va a la base de datos de Excel y entraron 10 nuevos empleados, pero los hizo en minúscula. Cuando usted lo suba aquí, él lo suba y le da el formato de cambiarlos a mayúscula. O sea, él replica toda la programación que usted haya hecho. Eso es lo fabuloso de esto y es lo que vamos a entender en Power BI,
¿sí? Aquí no nos vamos a demorar mucho, es como lo que hemos visto en cada cosa, es como por tener pues como una noción de cómo se maneja en Excel, ¿no? Pero pues el curso realmente es en Power BI. Bueno, otra de las cosas es que cuando él sube las bases de datos, Query le da a cada columna un tipo de dato. Entonces él dice que ID de empleado, por ejemplo, 1, 2, 3, quiere decir que es un tipo de dato número entero, ¿no? Para el caso del nombre ABC, le dice que esto es un dato de tipo texto. Este ABC es de tipo texto, ¿sí? Las fechas les da un formato de fecha. Entonces le dice que esto es un formato de tipo fecha y lo confirmo. Y sueldo, pues también le colocó un formato 1, 2, 3, que es un número entero. Entonces él automáticamente detecta el tipo de dato y lo categoriza dentro de un tipo de dato que sea entero, decimal, de texto, de fecha, de hora. Eso él lo hace, ¿cierto? Bueno, este panel también muchas veces uno lo oculta para tener más amplitud si es una base de datos muy grande, ¿no? Entonces él la oculta, uno la puede ocultar para tener mayor amplitud. Si la quieres volver a activar, entonces aquí está por vista y le dice configuración de la consulta y ahí vuelve a activar este panel porque es importantísimo tenerlo visible porque ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Bueno, arriba pues están los menús, ¿no? Igual como en Excel. Puedo darle doble clic, ocultar y expandir la cinta de opciones. Bueno, yo ya tengo la primera tabla. Necesito subir la otra base de datos. Bueno, yo la puedo subir directamente acá, pero lo voy a hacer nuevamente haciéndola desde Excel. Pero entonces esta base de datos yo la tengo que grabar y dejarla solamente de conexión. Porque aunque cuando yo la subí le dije que era solamente de conexión, ahorita que vaya a salir él me va a preguntar ¿cómo va a dejar la base de datos? ¿Siempre la va a dejar allá o también la va a cargar en Excel? Entonces yo le voy a decir que no, que solamente la quiero dejar de conexión. Entonces yo siempre lo hago de primero porque uno después se le olvida y carga la base de datos, entonces tiene que hacer más pasos para arreglarla. Entonces de una, lo que uno hace es venir aquí, pero ojo con la puntica, ya les he dicho. Aquí va a colocar la puntica bien aquí en la flechita, no aquí en el icono, sino aquí en la flechita donde dice cerrar y cargar. En esa flechita hace clic y entonces él me da dos opciones. Si le digo cerrar y cargar, entonces la deja aquí y me la descarga Excel. Entonces no hago nada porque no pretendo que Excel quede con ese peso. Yo solamente la quiero dejar de conexión. Entonces para dejarla solamente de conexión quiere decir que solamente la base de datos va a quedar con todo su peso en query. Entonces le voy a decir aquí cerrar y cargar en, y luego le voy a activar aquí esta que dice crear únicamente de conexión. Y entonces Excel quedó con una sonrisa de oreja a oreja porque tiene unos datos, pero él no tiene el peso de la información. El peso de la información la tienes aquí, Power Query. Bueno, este archivo lo voy a grabar de una vez. Cuando yo grabo el archivo, pues grabo el archivo que en este momento de Excel que no tiene nada, pero ahí su compadre Query tiene una base de datos. Entonces, cuando yo grabo el archivo y grabo lo que tiene Query, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces le voy a decir archivo guardar nuevamente. Y lo vamos a grabar pues donde están las bases de datos. Estos informes pues se deben de guardar pues donde están las bases de datos para uno poder acordarse y le quede más fácil cualquier revisión, ¿no?
Aquí la voy a grabar en permisos y la voy a llamar info permisos. Y le doy guardar. Muy bien. Si yo quisiera nuevamente volver a query, entonces aquí hago doble clic y él vuelve y me sube a query. Estoy en Excel, pero con el compadre que es el que tiene la fuerza. Query, ahí está. Perdón, ¿dónde le hiciste para que te apareciera? Aquí, donde él dice en la tabla de consultas y conexiones, ahí. Le haces doble clic. Y ahí subes a query, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Aquí yo ya le puedo decir, ahora sí, le puedo decir cerrar y cargar porque ya está direccionada de solo conexión. Entonces aquí le diga cerrar y cargar, él la sigue dejando de solo conexión y pues aquí me aparece el Excel vacío. Este vacío no tiene nada, vean. Estas consultas y conexiones a veces las cierran de aquí y usted dice, ve, tan raro este archivo. No tiene nada, pero ojo, no tiene que, por aquí por datos donde dice consultas y conexiones, ahí vuelve y le aparece. Entonces aquí le hago doble clic y ahí es donde está, dice, uy, no, casi borro donde estaban todos los datos. Entonces cerrar y cargar. Bueno, íbamos a subir el otro archivo. Yo pude haber subido el otro archivo, lo puedo subir por aquí directamente en query, ¿sí? Yo puedo venir por aquí, le digo nuevo origen, archivo de Excel y lo subo sin necesidad de estar aquí en Excel, ¿no? Pero él me da la posibilidad que esté donde esté, pues usted puede seguir subiendo archivos a su modelo de datos, ¿no? Ahí puede subir sin ningún problema. Bueno, entonces voy a subirlo aquí por Excel. Entonces le digo nuevamente obtener datos de un archivo de un libro de Excel. Aquí tengo permisos. Le doy importar. Escojo la tabla de permisos, que fue la que le di. Y nuevamente le digo aquí transformar datos para subirla directamente a Power Query. José Edgar, a mí porque ya no me aparece eso de transformar datos abajo. Estoy en la tabla de permisos. Porque estás en Query, tienes que bajar a Excel. Ah, ok. Entonces cierro acá. Sí, aquí le dice cerrar y cargar. Entonces, antes de que se me olvide, yo de una vez dejo esta base de datos que yo ya tengo dos tablas. Esta que acabo de subir, entonces también la voy a dejar de conexión. Colocamos bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano, y hace clic ahí donde dice cerrar y cargar en. Y le dice que la va a crear solamente de conexión. Y le damos a aceptar. Ay, juepucha, yo le hice otra cosa. Yo le di, era la primera, ¿no? Cerrar y cargar en. ¿Dónde la subió? ¿A Excel? No, no, no. Lo hice como usted me dijo, que me fuera a cerrar y cargar. Era la primera. Sí, ya están. Pero en Excel no le quedó nada. Esa que acaba de subir acá. Lo que pasa es que cuando usted ya le dice que queda de conexión,
ahí sí queda solamente cerrar y cargar, pero ya están de conexión. Pero cuando usted sube por primera vez la base de datos a Query, tiene que de una vez decirle cerrar y cargar en y dejarla de conexión. No, lo hice muy rápido y no le hice ahí, le hice fue encerrar y cargar. Por eso, entonces dígale aquí cerrar y cargar. ¿En Excel te aparece la base de datos? ¿O te aparece así en blanco como tengo yo? No, me aparece en Excel. Bueno, entonces ahí en Excel, para que la corrijas y la dejes solamente de conexión, entonces esa es la de permisos, ¿no? Porque la que subimos fue la de permisos. Entonces aquí en el panel, aquí le puedes dar botón derecho. Sí. O sea, no es que no se pueda bajar, se pueda bajar, porque pues si son bases de datos pequeñas, pues usted las puede bajar Excel y de pronto puede hacer otras cosas, ¿no? Pero como siempre estamos hablando de que las bases de datos van a crecer y estamos trabajando bajo el enfoque de que vas a tener bases de datos de tamaños grandes, entonces normalmente siempre se dejan de conexión. Pero no es que no se puedan bajar, una base de datos puede quedar en Excel y si no es grande, pues yo hago el proceso ahí, ¿no? Pero siempre se parte del principio pues de que son bases de datos grandes. Entonces para que él se la lleve de aquí de Excel y la deje solamente de conexión, entonces usted se para aquí donde dice total permisos, le da botón derecho, le dice cargar en y entonces le dije crear únicamente de conexión. Dice, esta consulta está conectada, salió un cuadro emergente, posible pérdida de datos. Esta consulta está conectada a una tabla de su libro, si carga la consulta como una conexión, se eliminará la tabla. Confirme si desea continuar. ¿Sí? ¿Aceptar? Listo. Ya. Ahora sí me quedé así como está usted con ese tela así. Era lo que yo le decía, que uno muchas veces se equivoca y entonces dice, la embarré porque quería dejarla solamente de conexión. O viceversa. Yo le puedo decir aquí, no es que esta tabla la quiero dejar aquí en Excel porque voy a hacer otras cosas, necesito hacer otro trabajo, bueno, qué sé yo, por la razón que sea, teniendo en cuenta que no es una base de datos grande, porque es que si la base de datos es grande, pues si no hay opción, tienes que subir la query, porque para eso fue que se hizo esto, para que usted no se demore ahí muriéndose nomás abriendo el archivo. Pero asumiendo de que usted la quiere bajar aquí en Excel, entonces aquí también le dice cargar en y le dice como tabla. Entonces tabla y él viene y la baja y la descarga acá. Ahí, bueno, pues yo estaba mal ubicado, pero ahí la tengo. Entonces lo que le pasó a la compañera Ivonne allá, entonces no, pero no, esto lo quiero dejar de conexión. Entonces botón derecho y le dice, o sea, se puede corregir la carga, ¿no? Le digo crear únicamente de conexión, ahí me sale el avisito ese que no sé qué y ya. Entonces le quité el peso a Excel. Bueno, entonces volvamos a Query. Mucho ojo con esto, porque si lo cierran, acuérdense que para activarlo por datos y dice consultas y conexiones, por ahí vuelve a activar este panel, porque si no tiene este panel, pues complicado que vuelvas a Query. Entonces aquí sobre cualquiera le puede hacer doble clic y él la lleva directamente a Power Query. Vamos a revisar esta de permisos. Entonces también pero es que a mí no me aparece esto. No me aparece eso vista. No me aparece datos para volver al panel. ¿Cómo así? No entiendo. Tú dices ahorita, recuerde que para que nuevamente les aparezca el panel. ¿Este panel? Sí. Tienes que irte aquí por datos y dice consultas y conexiones. Pero no tengo eso arriba. Tengo es archivo, inicio, transformar, agregar columna y vista. Archivo, transformar. Estás parada aquí en la ficha de datos, ¿sí? No me aparece.
tiene que aparecer. No me aparece. Tiene que aparecerte datos. Esa opción la tiene todos los archivos de Excel, datos. Pues sí, yo sé que la tiene y yo la tengo, pero no sé por qué no me aparece. De hecho, estoy en la base de datos de empleados. No, entonces tú estás es en query. Tú estás es aquí. Correcto. Ahí estoy. Y no me aparece eso del panel de la derecha. ¿Por qué? Este panel de la derecha, entonces por vista tienes que activarlo por donde dice configuración de la consulta. Ok, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, estas son importantes manejarlas porque pues es del día a día, ¿no? Si uno las desactiva o algo, pues hay que volverlas a tratar de activar, ¿no? Para poder trabajar. ¿Y a ti por qué te aparece a la izquierda también la de permisos y a mí no? Aquí debes de tener las dos bases de datos. Ah, ok. Sí, ya. ¿Sí? Ya ahí están las dos. Aquí están las dos tablas, las dos consultas. Voy a activar aquí. Entonces lo que iba a revisar aquí era los tipos de datos que él montó para cada columna. Entonces este es un tipo de dato ID de empleado, está numérico, ciudad está de texto, permiso de texto, canal de texto. Este ABC quiere decir que es texto, ¿no? Cargo es de tipo texto, ¿sí? Estado es de tipo texto. Vamos a decirle que fecha del permiso le voy a confirmar que es de tipo fecha. Esas fechas hay que confirmarlas. Inicio del permiso, él les cambió el formato. Este inicio del permiso es de tipo hora. Entonces aquí le voy a decir que es de tipo hora. Y le digo que la sustituya sobre el actual. Y ahí me hace el cambio. El fin del permiso también es de tipo hora. No de fecha hora, sino de hora como él la detectó. Es de tipo hora. Aquí es muy importante tener en cuenta el tipo de datos que tiene la columna. Porque Excel, por eso es que en Excel existe algo que se llama validación de datos, ¿no? Porque Excel, él es abierto, una columna es abierta a lo que sea. Pero usted por validación de datos, los que han hecho los cursos con nosotros, la validación de datos que se hace por datos validación es precisamente para poderle dar en Excel una clasificación a la columna, que sea de fecha, que sea de tipo lista. Aquí ya pues obviamente tiene una mejor clasificación, ¿no? Porque le estoy diciendo que esta columna es de tipo fecha, esta es de tipo hora, este también es de tipo hora. Y en este ejercicio, lo importante es que aquí donde dice horas de permiso es un cálculo que Excel hizo entre el fin del permiso y el inicio del permiso. Pero para poder que Query tome ese cálculo, tengo que decirle aquí que esa es una columna de tipo duración. Y a él ahí corrige y hace el cálculo. Entonces ya ahí me queda con el mismo cálculo que me dio en Excel. El tipo de permiso es de tipo texto, el préstamo es de tipo numérico. Ahí está bien, listo. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, señor. Resulta que el primer informe que me pidieron a mí, necesitan saber por ciudad cuánto se ha prestado. Por ciudad cuánto se ha prestado. Necesitamos saber a cada empleado cuánto se le prestó. Y por cargo cuánto prestamos. Entonces, tengo cargo, no hay ningún problema. En ciudad,
Pues la idea es quitarle esa palabra sede y que solamente me quede la ciudad. Lo puedo resolver también. Pero lo que no tengo es en la tabla de permisos el nombre del empleado. Tengo es la cédula. Entonces seguimos con el enfoque, porque el enfoque de modelos relacionales pues forma parte del día a día cuando yo administre bases de datos. Entonces yo voy a hacer una relación entre permisos y empleados. Entonces volvimos desde que vimos la primera clase en Excel, que dijimos, ¿por qué voy a relacionar? Voy a relacionar permisos con empleado porque en permisos tengo la cédula del empleado y en empleados está la cédula y el nombre. Entonces la idea de relacionarlos es para yo poner el nombre aquí en esta base de datos para poder presentar el informe que me están pidiendo de saber por empleado cuánto se le ha prestado, porque aquí tengo el préstamo, pero aquí tengo ese IDE. Como eso ya de buscar, ve aquí se acabó, ¿cierto? Entonces lo que hablamos es de relacionar. Entonces, el campo en común para poder relacionar, ya sé el por qué es que voy a relacionar, porque necesito el nombre del empleado aquí. Ahora, ¿con qué columna lo voy a relacionar? Pues lo voy a relacionar de la tabla de empleados con el ID del empleado. Es el campo en común. Y aquí viene el ID del empleado, ¿sí? Ok, entonces yo aquí tengo el préstamo y con el campo en común entonces lo voy a hacer. ¿Cómo hago esa relación? Entonces esa relación yo me puedo venir aquí por inicio. Bueno, aquí antes de hacer eso es muy importante tener en cuenta de cuando yo vaya a relacionar, pararme en la tabla de movimiento. Nosotros habíamos dicho, o yo le doy el nombre de tabla de movimiento, es donde están los datos, donde yo voy a presentar el informe, ¿no? Ahí es donde me debo de parar. No me puedo parar en la de empleados, porque en la de empleados en este momento no voy a hacer nada. Yo voy a unir esa aquí, yo voy a presentarles el informe por permisos. Entonces, para mí esa es la tabla de movimientos, ¿sí? Bueno, entonces parado aquí en la tabla de movimientos, desde permisos, entonces me voy a venir aquí por donde dice por inicio, algo que dice combinar consultas. Este combinar consultas es el mismo relacionar, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Combinar consultas es el mismo relacionar. Entonces aquí yo vengo y le digo clic en la flechita y le digo combinar consultas. Entonces aquí en combinar consultas él me dice que tengo la tabla permisos y la voy a relacionar con la tabla de empleados a través del campo y de empleado y de empleados. Bueno, aquí me quedó en plural, pero pues yo creo que ahí uno no se confunde, ¿sí o no? Si no, pues se le cambia el nombre ahora. Le puedo, antes de, si quiere, si usted es bien detallista, pues entonces de hecho yo lo hago. Yo vengo aquí, me demoro otro segundito, pero le cambio el nombre. Aquí le digo botón derecho, cambiar el nombre y le pongo ID empleado para que me quede exactamente como en la otra tabla. Vuelvo y estando aquí en la tabla de permisos, entonces vuelvo y le digo otra vez por inicio, combinar consulta, y le digo, bueno, pues aquí vamos a pegar los dos con empleados y nos vamos a pegar con este campito, con ID empleado, ID empleado. Le doy a aceptar y él en la tabla de permisos al final monta una... José, qué pena, es que a mí no me sale el aceptar habilitado. ¿No qué? No me aparece el botón de aceptar habilitado.
ni me, no sé si sea de pronto por la versión o algo así, no me queda igual. Voy a devolver acá. Ok. Yo puedo eliminar el paso y vuelvo y quedo otra vez. Estás en permisos, tienes que tener en cuenta eso. ¿Listo? Estás parada aquí en la tabla de permisos. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, entonces le digo combinar consulta. Entonces le va a aparecer la tabla de permisos acá. Sí, sí, señor. Y aquí abajo le voy a decir empleados. Ok, sí. Hago clic aquí en empleados y hago clic aquí en empleados. ¿Seguro no le hiciste clic a alguno de los? Sí, yo creo. Ya me aparece, gracias. Ok, entonces ahí le damos a aceptar. Lo que yo estoy haciendo, él me lo está grabando aquí, vean. Todo lo que yo vaya haciendo, él me lo va grabando acá. Bueno, entonces cuando yo relaciono estas dos bases de datos, él me monta aquí al final de la tabla de permisos una columna donde le pone el nombre de table, ¿no? Table. Y ahí están todos los campos de la tabla empleados. En estas dos flechitas que se llaman las flechas de expandir, usted hace clic y entonces le dice, bueno, ¿qué es lo que quiere pues usted traer de empleados para meterlo aquí en permisos? Entonces aquí es como si estuviera haciendo un buscar B. Entonces le digo, bueno, no, mire, yo quiero que usted me traiga de allá de empleados y me lo ponga aquí en permisos el nombre, el apellido, la fecha de la contratación y el sueldo. Esos son puros buscar B de unas, rápidos. Entonces estás trayendo de la tabla de empleados, estás incorporando eso aquí a permisos, pero eso lo puedo hacer porque ya están relacionadas, ¿no? Le doy a aceptar y allí quedaron, mírenlos, aquí está el nombre, el apellido, la fecha de contratación, el sueldo. Quedaron formando parte dentro de la tabla de permisos. Les voy a corregir el nombre. Yo aquí le puedo dar F2 como en Excel y le quito el nombre de la tabla. Aquí F2 o función F2, ¿no? O le da botón derecho y le coloca cambiar nombre, ¿no? Como quiera. Aquí lo voy a hacer con botón derecho y le digo cambiar nombre. Listo, aquí botón derecho, le digo cambiar nombre. Listo. Bueno, ya digamos que ahí tengo todos los campos, me falta es arreglarlos para ya poder presentar el informe. Pero vamos a dejarlo ahí, hay que grabarlo por favor. Yo aquí puedo decirle cerrar y aplicar, cerrar y cargar, perdón. Y mira que aquí no tengo nada todavía en Excel porque todavía no he descargado ningún informe. Bueno, grabemos por favor. Y terminamos la clase ahí. Ahora sí estamos en José Edgar, le doy en cerrar y cargar, sí, ¿cierto? Sí, cerrar y cargar. Pero guardo primero, no. No, Ahí ya queda guardado. no, Ok. no queda guardado. Guardado es como Entonces le aquí doy guardar. Sí, ahí sí le doy guardar. Ajá. Bueno, ya. Listo. Ya, ahí puede cerrar el archivo. Ujú. Cuando usted lo vaya a consultar, entonces vuelve y abre info permisos, que fue como lo dimos, ¿no?
Sí. Usted lo abre. Obviamente él va a abrir ese Excel, pero en Excel no hay nada. Sí. Ajá. Pero como usted ya sabe que ahí tiene unas bases de datos en query, entonces nuevamente le dice datos y activa consultas y conexiones. Ok. Aquí le aparece. Y entonces para volver a query pues hace doble clic en cualquiera de las consultas, no importa. Y él sube. Ok. Bueno, ahí vamos. Pueden practicar, por ejemplo, subiendo a query los archivos que tenemos en Excel de ventas, proveedores, inventario, el de productos, inventario, clientes, asesores. Pueden subir todos esos archivos a query para que ensayen ese primer proceso de cargar las bases de datos a Power Query. Sobre eso pueden hacer una práctica. De hecho ya no necesitan ni siquiera convertirlos a tabla porque ya cuando hicimos el ejercicio esos quedaron en formato de tabla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hay que estar atentos a estudiar los videos, ¿no? Esta base que estamos viendo aquí es muy importante. Esto mismo lo vamos a repetir pero ya en Power BI. Entonces digamos que esa es una manera de estudiar y de repasar nuevamente para ir memorizando lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero es muy importante que le den una vista a los videos y repasen. Profe, ¿en qué parte están los videos? ¿Los videos no los mandaron? ¿No se los mandaron? Yo no los he recibido, no sé mis compañeros. Por WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, sí. ¿Sí? ¿Me agregan? Sí, ahí deben de estar. Permítame, yo de una vez llamo lista hoy acá porque confirmo la lista, por favor.